Este podcast fue producido gracias al apoyo de mejores amigos de Cenital. Si te gusta lo que hacemos, podés colaborar en cenital.com/sumate. Thank you. Es 19 de agosto y estamos en Chicago, en la primera noche de la Convención Demócrata. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dando el último gran discurso de su carrera, después de 50 años en la política. Evoca recuerdos recientes, como cuando decidió que quería ser candidato en 2017, mientras veía cómo un grupo de neonazis tomaba las calles de Charlottesville durante la presidencia de Donald Trump. Estaban, según Biden, envalentonados por un presidente que ahora veían como un aliado. Neo-Nazis, white supremacists, and the Ku Klux Klan, so emboldened by a president then in the White House that they saw as an ally. They didn't even bother to wear their hoods. 3 años después, en 2020, a Biden lo eligieron 81 millones de personas. Se convirtió entonces en el presidente más votado en la historia de Estados Unidos. 81 million voters voted for us. More than any time in all of history. Durante su discurso en la convención, el presidente le agradece a todo el país. Dice que fue gracias a ese apoyo que sus años en el gobierno fueron uno de los periodos de mayor progreso de los Estados Unidos. We've had one of the most extraordinary 4 years of progress ever. Period. Piénsenlo, les dijo. Habla de cómo Estados Unidos logró salir del COVID, de la recuperación económica, de la creación de 16 millones de nuevos empleos, de los números récord del mercado de acciones, del aumento de los salarios y del descenso de la tasa de inflación. El piso del United Center, el mítico estadio de los Chicago Bulls, está repleto. Hay políticos de primera línea, periodistas, casi 4.000 delegados del Partido Demócrata que sostienen carteles con su nombre. La escena es un poco confusa. Se trata de un discurso de despedida que por momentos suena como el típico mensaje de alguien que aspira a una reelección. Un presidente querido por su partido, con una gestión defendible, que encuentra algo del vigor del pasado para lanzar una última arenga. Biden pregunta, ¿están listos para votar por la libertad? Y el público ruge. ¿Están listos para votar por la democracia y por Estados Unidos? El discurso es una postal de uno de los giros más espectaculares en una campaña electoral. Kamala Harris and Tim Walz, President and Vice President of the United States? Esto es Último Round, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Mi nombre es Juan Elman. Y yo soy Lucía Cholaquian Herrera. Empecemos. Los demócratas comenzaron esta campaña con los pronósticos en contra. Las encuestas afirmaban que la mayoría de los votantes estaba disconforme con el rumbo de las cosas en el país, preocupados por la inflación de los últimos años y con un fuerte deseo de cambio. Todo indicaba que el candidato a vencer el próximo 5 de noviembre sería nuevamente Donald Trump. Es que Biden, a pesar de haber derrotado a Trump en 2020, ya había dejado de ser una buena opción electoral. A sus 81 años, aparecía ante los votantes como alguien demasiado viejo, incapaz de corregir el rumbo del gobierno. Para desmontar esa percepción, los asesores del presidente tuvieron una idea. Propusieron un debate televisivo con Trump de manera informal, es decir, antes de que ambos sean confirmados como candidatos oficiales, para disipar las dudas sobre la edad de Biden y su aptitud para el cargo. Es decir, la idea era sacar ese tema del medio al momento de que comenzara la campaña real. No salió bien. Look, that was an unmitigated disaster for President Biden from the second he walked out. On the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Para los demócratas, ese debate fue una pesadilla. Right now, as we speak, there is a deep, a wide, and a very aggressive panic in the Democratic Party. Y por primera vez en los 4 años de gobierno, después de haber tildado algunas críticas como infundadas o directamente gerontofóbicas, el establishment mediático cercano al partido comenzó a hablar sobre la edad de Biden, pidiéndole al presidente que diera un paso al costado. This morning, some Democrats are actually calling on U.S. President Joe Biden to step aside. Democrats still divided over whether Joe Biden should keep running. At least 20 House Democrats are publicly asking Biden to step aside. Biden is old. He's not as articulate as he once was. I wish he could jump up the steps on Air Force One. He can't. Esa misma semana, el New York Times publicó una editorial pidiendo explícitamente que Biden se bajara de la reelección. Las presiones públicas se multiplicaron. Fue un fin de semana en el que no pararon de aparecer comunicados, declaraciones y mensajes públicos. Hasta George Clooney, el actor, quien fue clave para juntar dinero en campañas anteriores, publicó un artículo diciendo que él amaba al presidente, pero que iba a tener que bajarse. Big Democratic donor George Clooney, of course, the actor, has just called for President Biden to step aside. Pero Biden no cedía. Al contrario, parecía que cuanto más lo presionaban, más se aferraba al cargo. El presidente, según contaban sus allegados, todavía cargaba con la espina del 2016, cuando pesos pesados del partido, como el expresidente Obama, lo convencieron para que retirara su candidatura y le cediera el lugar a Hillary Clinton. Biden creía que él todavía podía ganarle a Trump. De hecho, lo planteaba como un tema personal. Mientras el tiempo pasaba, el círculo de Biden negaba que él se fuera a bajar, y la campaña para el partido se estaba poniendo cada vez más difícil. El 13 de julio, en un acto de campaña en Pensilvania, Trump sobrevivió a un intento de asesinato. Y pocos días después, cuando se realizó la convención republicana, Trump fue recibido como un mártir. Su ventaja en las encuestas aumentaba y lo mostraban por delante de Biden en todos los estados competitivos. La sensación era que los demócratas estaban a punto de tirar la toalla. Y Biden no lograba levantar su imagen. En las entrevistas se lo veía tan frágil como se lo había visto en el debate. I had a bad night. I wasn't feeling well at all. And I had been, without it making, I screwed up. Los congresistas y candidatos demócratas ya empezaban a decir en los medios que si Biden no se retiraba, el partido se encaminaba no solo a una derrota en las presidenciales, sino también a una paliza en las legislativas. Pero cuando parecía que la batalla contra la voluntad del presidente estaba terminada, Biden recibió un último dardo terminante. This president has been a great president. Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara Baja y líder de la bancada demócrata durante 20 años, una de las voces más importantes del partido, apareció pocos días después en una entrevista diciendo que Biden tenía que tomar una decisión. It's up to the president to decide if he is going to run. Fue un mensaje sutil pero poderoso porque él ya había dicho que su decisión de seguir en la carrera estaba tomada. Pero Pelosi, en una postal que quedará en la historia, le daba a entender públicamente que el partido no la aceptaba, que tenía que bajarse. Y Biden acusó recibo. Unos días después, mientras estaba recluido por un diagnóstico positivo de COVID, tomó la decisión más dolorosa de su carrera política y anunció que daría un paso al costado. El presidente Biden ha renunciado a la candidatura. Sabemos el punto de inflexión para Biden ha sido el debate presidencial. En una carta publicada en redes sociales, Biden dijo que era por el bien de su partido y del país que se enfocaría solamente en terminar su mandato y dejaría la campaña de lado. No era la primera vez que un presidente renunciaba a su reelección. Lyndon Johnson lo había hecho en 1968, asediado en ese entonces por las protestas por la guerra en Vietnam. Pero sí era la primera vez que la decisión llegaba tan cerca de las elecciones. Faltaban solo 5 meses. Y además de la carta, Biden publicó otro mensaje por separado que sería clave para la transición de su candidatura. Dijo que apoyaba a Kamala Harris, su vicepresidenta, para presentarse en su lugar. El presidente Joe Biden se retira de la carrera presidencial y ya tiene su favorita para sustituirlo. ¿Quién es Kamala Harris?
Con el apoyo de Biden y sin tiempo para una nueva primaria, Harris consiguió el respaldo del aparato del partido en cuestión de días. Kamala. Hi. Hey there. Kamala Harris abrochó la candidatura a fines de julio, un mes antes de la convención del partido. Al principio no parecía una figura popular capaz de una remontada en tiempo récord, pero tenía una ventaja. Como no había estado tanto tiempo definiéndose como candidata y ocupaba un rol desdibujado como vicepresidenta, Kamala tenía más espacio para reconvertirse. In this election, we each face a question. What kind of country do we want to live in? Juan, empecemos por su origen. Kamala es hija de una mujer india y de un padre jamaiquino, ambos profesores universitarios. Nació en California y ahí estudió abogacía y después se lanzó a una carrera súper ambiciosa. Harris fue fiscal de San Francisco primero y después de toda California durante 2 mandatos a partir de 2010. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo. Luego fue senadora por el Partido Demócrata hasta sumarse a la fórmula de Biden en 2020. Y ahí rompió el techo más alto hasta ahora, cuando se convirtió en la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos. But while I may be the first woman in this office, I will not be the last. Pero me parece que a pesar de estos grandes títulos, a mediados de este año, todavía había dudas sobre si era una candidata posible para reemplazar a Biden. Sí, porque a pesar de su currículum, Harris no contaba con una base de apoyo sólida para mostrar. Biden, por ejemplo, era conocido por medir bien entre trabajadores blancos, una base clave para el partido. Sin embargo, Harris demostró tener mucha más capacidad para llevar adelante el mensaje del partido y además, un dato no menor, Harris es 20 años más joven que Biden. Lo que ha hecho este cambio es una cosa muy clave. Ella es Anat Schenker Osorio, consultora y estratega de campañas políticas. Trabaja con candidatos demócratas. En vez de tener una conversación prolongada, interminable, yo diría, sobre la edad de Biden, sobre si está bien, si no está bien de salud, cómo está de estado mental, nosotros no pudimos tener la conversación que tenemos que tener obligatorio, que es ¿qué es esa amenaza que representan los republicanos MAGA? ¿Y ustedes desean esa amenaza, sí o no? Ahora, con ese cambio, tenemos, número 1, la posibilidad de tener esa conversación que es mucho mejor para nosotros. Hablamos con Anat para entender, primero, cómo se había recibido la noticia entre quienes estaban trabajando en la campaña mientras todo sucedía. Y también para entender cuál es el mensaje que quieren instalar los demócratas en esta elección. Este mensaje económico nos dijo que la estrategia tenía que ser parecida a la de las elecciones de medio término en 2022. Lo que pasó entonces fue que la Corte Suprema, de mayoría conservadora, había revocado el derecho al aborto. Y los demócratas tuvieron un récord de participación en las elecciones de ese año ante el riesgo que podía significar, desde su perspectiva, más poder en términos de los republicanos. Eso mismo plantea Anat que se tendría que lograr en estas elecciones. Una elección donde la gente tiene súper claro que lo que está en juego es ¿voy a tener libertad o no voy a tener libertad? ¿Voy a poder lo que quiero hacer con mi familia o no voy a poder? ¿Voy a poder crear un mejor futuro o unos archivillonarios me van a quitar todo lo que yo hago y todo el esfuerzo que yo pongo? Si la gente entiende la elección en estos términos, van a salir, nuestra base va a salir y nosotros vamos a ganar. Pero si la elección fuera un referéndum sobre el gobierno, bueno, la cosa estaría más complicada para el partido. Si es una elección cualquiera donde la gente está pensando, bueno, la economía fue mejor antes, o yo creo que fue mejor antes, los precios son muy altos, mira, estoy muy asustada por los crímenes, estoy pensando mucho en la frontera. Si la elección está a base de estas conversaciones, estamos en mucho peligro. Dicho de otra manera, los demócratas tienen que lograr que la narrativa de la elección pase por temas más estructurales que coyunturales. Ella ya ha estado usando el lenguaje de libertad, la palabra freedom. We choose freedom. Y
Entre más lo usamos como plural, freedoms, libertades, mejores para nosotros. The freedom not just to get by, but get ahead. The freedom to be safe from gun violence. The freedom to make decisions about your own body. Anat hizo también mucho hincapié en esta idea de las libertades en un sentido plural. Lo que nosotros vemos en nuestros estudios es que, sobre todo ahora que ellos van quitando libertades, que ellos quitaron nuestro derecho a acceder a aborto, que ellos ahorita están tratando de controlar anticonceptivos, que ellos están sacando libros de bibliotecas y escuelas, y puedo seguir y seguir y seguir. Hay muchos ejemplos que muestran que ellos son el partido anti-libertad. Y lo que vemos es que cuando hablamos de libertades, plural, freedoms, plural con S, la gente tiende a pensar en una visión más amplia, que incluye, por ejemplo, la libertad de decidir cómo, cuándo vas a tener hijos, o también la libertad de leer los libros que deseas, de ganarnos la vida, la libertad de jubilarnos con un salario justo, decente, la libertad de tener acceso a cuidado médico. O sea, un concepto mucho más amplio cuando lo usamos plural. Harris ha sido súper buena portavoz para este concepto de libertad, sobre todo cuando ella habla de aborto. We trust women to make decisions about their own body and not have their government tell them what to do. El 6 de agosto, Harris presentó a Tim Walz como su compañero de fórmula en un acto de campaña en Filadelfia. I'm thrilled to be on this journey with you and Doug, this incredible journey. Walz es un gobernador del medio oeste, el Midwest, aunque de Minnesota, que no es un estado especialmente competitivo. Es un hombre blanco de 60 años, una apuesta para apelar al votante del interior del país. Walz nació en un pueblo de 3.500 habitantes, tiene un pasado en la Guardia Nacional, fue durante mucho tiempo profesor en un secundario y tuvo un paso como entrenador de fútbol, lo que le ganó el apodo de Coach Walz. Well, I'm looking at Coach Walz right now. Es además un gran comunicador, conocido por haber instalado uno de los primeros mensajes virales de la nueva campaña, cuando Walz describió a Trump y a J.D. Vance, su candidato a vicepresidente, como dos raritos. Well, it's true. These guys are just weird. También suele evocar su gestión progresista en Minnesota, donde es un gobernador popular. Hello, one Minnesota. Durante su mandato se eliminaron muchas trabas para el acceso al aborto, se implementaron protecciones para las personas trans y se legalizó la marihuana recreativa. Durante su primer acto como candidato a vicepresidente, Walz contó cómo el acceso a la fertilización asistida permitió que él y su mujer se convirtieran en padres. When my wife and I decided to have children, we spent years going through infertility treatments. Y dijo, disparando contra los republicanos, lo que se convertiría en otro de los lemas de la campaña, que sus decisiones e ideología, básicamente, no pueden joderle la vida a los demás. In Minnesota, we respect our neighbors and their personal choices that they make. There's a golden rule. Mind your own damn business. En cuestión de un mes, los demócratas pasaron del pesimismo a la euforia y llegaron a la convención bajo un clima de unidad que era impensado cuando se concretó la fórmula. Kamala Harris aceptó oficialmente ya la nominación demócrata en medio de una ola de optimismo en su partido. Juan, volvamos a la convención. Finales de agosto en Chicago, un mes después del cambio de fórmula. Vos estuviste ahí adentro toda la semana. ¿Con qué te encontraste? Primero, con mucha euforia. Fue una convención llena de color, giros dramáticos y performance, un show que algunas personas llegaron inclusive a comparar con el Super Bowl. Para poner un ejemplo, cuando llegó el momento de nominar formalmente a Harris como candidata, cada una de las delegaciones estatales anunció su voto con una breve performance. Había música de fondo, artistas invitados. Harris, getting up. California, we proudly cast our 482 votes for the next president. Diría que la convención fue como un gran festival de historias, ¿no? Desde mujeres contando cómo las políticas antiaborto de los republicanos les habían literalmente arruinado la vida, hasta, relatos esperanzados sobre Harris y sobre la posibilidad de que una mujer de color ocupe la presidencia por primera vez. Y quizás esto refleja un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? Harris pasó de ser una vice apagada, sin mucho peso, a convertirse en un fenómeno
parecido al de Obama en 2008, ¿no? Y quizás inclusive más novedoso por ser una mujer. Retomemos esto de Obama, ¿no? Porque fue llamativo ver, por lo menos desde afuera, que él y su esposa, Michelle, tuvieron mucho rebote en los discursos que dieron en la DNC. Sí, por un lado ya se sabía que ellos iban a ser protagonistas de una de las jornadas de la convención, pero sus discursos, siguieron resonando más allá, ¿no? Sobre todo con esta clave de recuperar la esperanza, que fue algo que recorrió ambas presentaciones. En ese sentido diría que el que más pasión generó fue el de Michelle Obama. America, hope is making a comeback. Primero por cómo abrió, hablando del retorno de la esperanza, el eje narrativo de la campaña Obama del 2008, y dicho de una manera que parecía obviar a la presidencia de Biden, ¿no? Alguien que ni siquiera fue mencionado en ese discurso. Como si el marco temporal del discurso de Michelle Obama fuese todavía el del trumpismo, ¿no? Retratado como, un momento de amargura, de enojo, de revanchismo. For years, Donald Trump did everything in his power to try to make people fear us. Sí, dijo explícitamente que hubo una reacción ante el hecho de que dos personas negras como ella y su marido estuvieran en la Casa Blanca. Threatened by the existence of two hard-working, highly educated, successful people who happen. El de Obama fue un discurso más largo, que incluyó referencias económicas y burlas más explícitas a Trump, como cuando dijo que el republicano está obsesionado con el tamaño de su convocatoria en comparación con la de Kamala. This weird obsession with crowd sizes. Como verán, ni los hombres más poderosos del mundo se contienen de hacer chistes fálicos. Decía que se combinó muy bien con el de Michelle porque con distintas herramientas los dos hicieron una defensa articulada sobre el liberalismo estadounidense, algo que se vincula con lo que nos dijo Nat. La idea de lo que está en juego en esta elección es la libertad, ¿no? La esencia de Estados Unidos desde la revolución que le dio origen. Vayamos al discurso de Harris, que fue el que cerró la convención. Okay, let's get to business. Let's get to business. Fue distinto a los anteriores. Ella contó la historia de su familia, dijo que estaban orgullosos de haberse instalado en Estados Unidos. On behalf of everyone whose story could only be written in the greatest nation on earth. Claro, lo que vimos es que Harris decidió tercerizar la narración en otras figuras, ¿no? Tomó poco del contenido que usa habitualmente en redes sociales y dio un discurso con tono presidencial, patriótico. Guided by optimism and faith to fight for this country. Era notable, todo el estadio tenía bandera de Estados Unidos, gritaba el nombre del país con un fervor que, yo no había visto en la convención republicana, ¿no? Fue un discurso donde defendió su récord como fiscal general y donde inclusive llegó a decir que su compromiso era que el ejército estadounidense siga siendo el más efectivo y letal del mundo. As Commander-in-Chief, I will ensure America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. Siempre es llamativo ese patriotismo exacerbado, creo, pero en este caso, en el contexto de Estados Unidos, también lo podríamos leer como un claro giro al centro, ¿no? Sí, fue un discurso menos progresista comparado con otros que dio. Pero creo que esto muestra un poco el equilibrio complejo que debe navegar en esta campaña corta. Harris, dicho simple, apuesta a que la irrupción de su candidatura en términos identitarios recupere a los votantes progresistas, hablamos sobre todo de jóvenes, de latinos, de afroamericanos, que no querían votar por Biden, pero sin irse demasiado a la izquierda, ¿no? Sin perder votantes moderados, votantes que Biden captó muy bien en 2020 y que siguen siendo fundamentales para ganar en noviembre. Es que la convención también fue un escenario de protestas fuera del estadio, centradas en la participación del gobierno en la guerra en Gaza. Ya vamos a dedicar un episodio entero a explicar la relación de Estados Unidos con los conflictos del mundo hoy, pero es importante resaltar que su apoyo a Israel torció muchísimo la relación del gobierno con los sectores más progresistas o de izquierda. ¿Cómo apareció este tema en Chicago? Bueno, la convención empezó un lunes y terminó un jueves. Y el lunes, un rato antes de que comenzaran los actos oficiales, se hizo la tradicional marcha de protesta de sectores de izquierda. Esta vuelta a la protesta estaba centrada en la guerra en Gaza e incluía, creo, un dato novedoso. Porque en general los manifestantes suelen ser ajenos al partido, no votan en la elección, y acá había muchos votantes tradicionales del partido que todavía estaban decidiendo qué hacer en noviembre. If the Democrats want us to get out the vote for them, they need
to actually earn our votes by giving us a meaningful change on Gaza. Los primeros días las protestas sucedieron afuera del estadio. Pero a medida que fue transcurriendo el evento, llegaron al centro de la convención a través de lo que se conoce como delegados no comprometidos. Claro, delegados que fueron elegidos en las internas del partido, pero que no apoyan a ningún candidato en particular. Sí, y que en este caso fueron elegidos como una opción de protesta por la guerra en Gaza, justamente por votantes del partido que querían mostrar disconformidad con la actitud del gobierno. Estos delegados comenzaron a exigir que hubiera por lo menos un orador palestino en el programa de la convención. Organizaron una sentada justo en la puerta del estadio y dijeron que no se iban a ir hasta recibir una llamada del comité. Y el jueves, el último día de la convención, seguían ahí. Yo me acerqué y hablé con Sabrina Oda, una de las delegadas. My name is Sabrina Oda. I'm an uncommitted delegate from Washington State. This year we decided Sabrina me contó que fue elegida como parte del movimiento que busca visibilizar el sufrimiento de los palestinos y que aboga por un cese al fuego en Gaza. we would be voting uncommitted to any candidate. So we wouldn't be voting for a person. Es importante aclarar que hasta ese momento el tema de Gaza había sido solo abordado directamente por 2 padres israelíes con un hijo secuestrado por Hamás. Para Sabrina era importante entonces que hablara una persona que hubiera estado en Gaza y que pudiera también contar, lo que estaba sucediendo allí. Por ejemplo, un doctor, un asistente de ayuda humanitaria, alguien que pudiera contar el sufrimiento de la comunidad palestina en Gaza y en todo el mundo. You know, Palestinian Americans are suffering. Palestinians around the world are suffering. Sabrina me dijo que la destrucción de familias palestinas se estaba haciendo con la plata de los impuestos estadounidenses que financiaban Israel. Unfortunately, it's through our tax dollars. La noche anterior habían recibido un llamado del comité del partido diciendo básicamente que no iba a haber discurso. We found out it was definitely a no at around 7:30 or Que podían tener una conversación privada con Harris, pero que ningún orador se subiría al escenario. Para Sabrina, la decisión fue una cachetada para los palestinos estadounidenses. A slap in the face to a lot of the Palestinian Americans that live here, and so I think that's what we're advocating for. With respect to the war in Gaza, President Biden and I are working around the clock. Esa noche de jueves, en el cierre de la convención, Harris habló muy enfáticamente sobre el derecho de Israel a defenderse. I will always stand up for Israel's right to defend itself. Lo que provocó algunos abucheos entre los delegados. Y después buscó conciliar el reclamo de los sectores de izquierda. Pidió por el fin de la guerra para que, en sus palabras, el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad, la seguridad, la libertad y la autodeterminación. And the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom and self-determination. Estos sectores progresistas, jóvenes del partido, repudian la política en Gaza y el hecho de que Harris haya sido seleccionada a dedo por el aparato del partido sin competir en una interna. Pero el problema más importante para Harris no es ese. No, al partido ciertamente no le sobra nada, ¿no? Necesita que esos sectores progresistas jóvenes salgan a votar. Pero el problema más importante que tiene Harris es con los votantes que están descontentos con el gobierno, en especial por el rumbo de la economía. Esa es la principal preocupación según las encuestas y se materializa sobre todo en el impacto de la inflación en la vida cotidiana. Y seguimos hablando de inflación, pero esta vez en Estados Unidos, y es que sorprendentemente la inflación en este país volvió a aumentar. Harris llevó nuevos temas a la agenda del partido, como la inversión económica en las infancias, pero su línea no es muy distinta a la de Biden. Y además cambió sus posiciones en estos años, por ejemplo, en el tema del fracking, lo que puede hacer que parezca como una candidata poco consistente. Sin dudas que el proceso se haya dado tan rápido es una ventaja, porque hay menos tiempo para que estas falencias ocupen más lugar, digamos. Este escenario muestra que la candidatura de Biden hubiera sido directamente inviable. La aparición de Harris fue un acierto. Emparejó la carrera y le dio más chances de ganar al partido. So let's now welcome the candidates to the stage, Vice President Kamala Harris and President Donald Trump. El 10 de septiembre, Estados Unidos tuvo su segundo debate presidencial, pero el primero, y por ahora el último, con los nuevos protagonistas.
también tuvo un desenlace diferente. So let's now welcome the candidates to the stage. Donald Trump has no plan for you. She doesn't have a plan. You're going to hear a bunch of lies. Not black. You are a disgrace. I'm talking now. I am not Joe Biden. They've destroyed the economy. He is dangerous and unfit. Weak and incompetent. He admires dictators. Fue un debate mucho más intenso y que resultó mucho mejor para los demócratas. Kamala Harris tuvo su primer test de campaña contra Trump y superó las expectativas por mucho. ¿Quién ganó, Brenda? Ganó Kamala Harris. We are leaving this debate knowing that Trump has lost this debate. Harris hacked Donald Trump tonight. He lost it, and he was angry. She just whooped him. La noche fue tan buena que terminó con el apoyo de Taylor Swift, una de las celebridades más importantes del mundo. Fue tan crucial ese apoyo que miles de personas se inscribieron para votar usando los enlaces que ella había compartido en sus historias de Instagram. The Swift effect is undeniable. Juan, antes que nada, está bueno que repasemos el contexto con el cual se llega a este debate, porque Harris había dado una sola entrevista que no había salido bien. Next question, please. Y esta suerte de luna de miel, digamos, que venía desde que había asumido como candidata, ya se estaba pinchando. Sí, las encuestas mostraban que todavía había votantes que, si bien se inclinaban hacia ella, tenían dudas sobre sus posturas, sobre todo en temas cruciales como la economía. Donald Trump actually has no plan for you because he is more interested in defending himself than he is in looking out for you. Se la vio súper segura, con un lenguaje corporal muy distinto al que había mostrado Biden en el primer debate, todo el tiempo jugando con sus caras, haciendo comentarios y distrayendo a Trump con eso. Y fue contundente en el tema donde más tiene para ganar, ¿no? Que es aborto y derechos sexuales reproductivos. And now in over 20 states there are Trump abortion bans. Ella atacó a Trump y a los republicanos repitiendo esta idea de que el gobierno no puede decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. Y en los temas donde más para perder tenía, como economía e inmigración, Harris logró tenderle trampas a Trump para desviarlo y lo logró. En uno de los primeros cruces, por ejemplo, habló sobre los rallies del republicano. I'm going to actually do something really unusual and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies because it's a really interesting thing to watch. Lo describió como un freak. You will see during the course of his rallies he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. Y dijo que al final and what you will also la gente se aburre is that people y se start va. leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. Y Trump pisó el palito. Because they saw how incompetent she and her boss are. President Trump, thank you. En lugar de seguir atacándola por el gobierno, que era el momento para hacerlo, salió a responderle y a partir de ahí Kamala logró sacarlo de eje en cada uno de los segmentos. Trump se contuvo de atacarla visceralmente, pero parecía efectivamente fuera de eje. De hecho, en un momento dijo lo que sería la frase más recordada del debate y una de las postales de esta campaña. Trump dijo que en Springfield, Ohio, los migrantes haitianos se estaban comiendo a los perros de los ciudadanos estadounidenses. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Sí, sin dudas creo que esta frase va a quedar en la historia de esta campaña. Harris, por lo demás, repitió este discurso que dio en la convención, ¿no? Muy en clave patriótica, defendió al ejército, dijo que dictadores como Putin o Kim Jong-un prefieren a Trump porque básicamente pueden manipularlo. That these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors. And what you think is a friendship with what is known to be a dictator who would eat you for lunch. Y después hubo otros momentos interesantes. Uno fue cuando le dijo a Trump directamente que ella no es Joe Biden, que estaba debatiendo contra otra persona. You're not running against Joe Biden, you're running against me. Creo que lo que pasó esa noche reflejó eso de la mejor manera posible. Sí, y al mismo tiempo ahora hay que ver si los votantes logran separarla de la gestión que no es percibida como buena. De hecho, esa es una de las preguntas más importantes de esta campaña. Si Kamala Harris puede realmente vender esta idea de que ella representa el cambio, como de hecho dijo en el debate, And what I do offer is a new generation of leadership for our country. o si queda atada a la gestión de Biden, que por cierto integra. Y acá hay algo paradójico, porque esto de que ella no es Biden puede ayudarla con muchos votantes que el partido necesita sí o sí, como ya hemos contado, latinos, afroamericanos, jóvenes. Pero no olvidemos algo que dijimos hace un rato. Biden tenía una ascendencia natural sobre votantes blancos de clase trabajadora que ella no tiene,
Y por eso tiene que moverse con cuidado, porque no puede perder el apoyo de estos votantes que, según encuestas, querrían un partido un poco más a la derecha. Es decir, Harris se enfrenta a un equilibrio complicado. Tiene que mejorar con estos sectores moderados que tienen ciertas dudas sobre ella, enfocándose más que nada en Trump, pero tampoco puede perder a los votantes más progresistas, que están entusiasmados con su candidatura y por lo que representa en términos identitarios. Los demócratas han recuperado el entusiasmo. Para algunos, esta campaña es parecida a la del 2008, cuando irrumpió Barack Obama. Pero muchas cosas han cambiado desde el 2008. Para empezar, los demócratas están gobernando y cargan con 4 años marcados por la inflación, la crisis migratoria y las heridas abiertas de una pandemia. Y, desde 2016, hay un elefante en la sala. Estados Unidos viene de una elección que tampoco fue normal. Los resultados de 2020 no fueron aceptados por el candidato perdedor en una trama que terminó con un intento de golpe de Estado. Donald Trump tried to throw away your votes. When he failed, he sent an armed mob to the United States Capitol. En estos 4 años, el expresidente Trump fue procesado y acumula varias causas judiciales. For an entirely different set of crimes, he was found guilty of fraud by a jury of everyday Americans. Pero se ha recuperado. Win, 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 win. Y Trump, dice, está listo para una revancha. Su revancha. We will very quickly make America great again. Este fue el primer episodio de Último Round, un podcast de Cenital sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El guión lo escribimos con Lucía Cholaquian Herrera, el sonido está a cargo de Marco Tonizo y Nicolás Morbelli. Dan Kemper asistió a la producción periodística. Mi nombre es Juan Elman. Y yo soy Lucía Cholaquian Herrera. Hasta la próxima.